Y bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a arrancar este tema con lo que viene mencionando el presidente López Obrador. Les decía yo, y es importante retomar lo que ocurrió el pasado sábado. El sábado se dio una reunión aquí en nuestro país, donde estuvieron representantes de Latinoamérica y del Caribe, en esta organización, en la CELAC, en la que México está presidiendo. Antes de iniciar este encuentro, en donde se alcanzaron varios acuerdos, de los cuales también vamos a comentar, se reunieron con el presidente en un evento en donde, bueno, ahí dio y aprovechó el presidente para enviar un mensaje muy importante, sobre todo en la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, y es eso, que en Latinoamérica se forme algo semejante a la Unión Europea. Esta es una idea que plantea el presidente López Obrador en esta unidad, sobre todo que busca entre los países latinoamericanos, que nos une una historia de hace ya muchísimos años. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente y lo seguimos comentando, porque este es un gran mensaje que también se envía o llega o tiene destinatario más bien, que es justamente la Casa Blanca, ahí donde está Joe Biden. Y esto es lo que comentó el presidente López Obrador. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente. Lo aquí planteado puede parecer una utopía. Sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. Bueno, es lo que dice el presidente López Obrador con esta propuesta, esta idea que es similar a la que también plantea Simón Bolívar o planteó ya hace más de un siglo, en donde, bueno, él hablaba de una patria grande, ¿no? Sobre todo donde todos estos pueblos, los pueblos hermanos de Latinoamérica, pudieran tener esta unidad todavía mayor de la que actualmente se tiene. Y lo que hace el presidente es traer este concepto a tiempo presente, sobre todo para fortalecer lo que es la comunidad latinoamericana, en donde, bueno, sí hay muchos países que están batallando en la parte económica, pero que de esta manera se puede todavía fortalecer lo que es la región. Para él es muy importante lo que es el tema laboral, porque es el tema del desarrollo humano de las personas en la parte económica, hablando de que en esta unión tipo europea se pueda dar el traslado de las personas sin los candados de las fronteras, sobre todo llevar a la mano de obra especializada a los trabajadores que se necesitan a las diferentes regiones del continente. Entonces es parte de la propuesta que hace el presidente López Obrador y que choca
pues de alguna manera también con los intereses que se tienen allá en la Casa Blanca. Él incluso habló del intervencionismo de Estados Unidos, la manera en la que ha metido sus narices, vamos a decirlo así, en Latinoamérica, ya sea de manera pública o de manera pues escondida, ¿no? O sea, por debajo de la mesa. Y sobre todo que en este tema de la intervención pues hay que reconocer que pues también ha tenido efectos en el continente y en los países de Latinoamérica. Esta es la otra parte. El mensaje del fin de semana fue para fortalecer lo que es el liderazgo de México en América Latina. Antes solo se veía hacia el norte, solo el gobierno de México solo veía hacia Estados Unidos y nada más, no volteaba a ver hacia el sur, y ahora esto ha cambiado. Este es un gran cambio que se da en la diplomacia mexicana, pero sobre todo regresándole a México esa posición de liderazgo que también se cedió durante varios años porque no les interesaba, siendo que México, bueno, es uno de los países, o el país, bueno, para mí es el país más importante de Latinoamérica, y sobre todo porque es el puente justamente entre Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos ahí en la región, somos vecinos, y eso también nos da un plus, esa ventaja, vamos a decirlo así, en este marco, en este escenario de la geopolítica, de la política internacional. Bueno, en este evento, les digo yo, se dio en el marco también de una reunión que pues se dio entre los representantes de los países latinoamericanos, los cancilleres que estuvieron aquí en México, y ahí estuvieron también escuchando al presidente. Una de las estrategias para fortalecer también el liderazgo de México, y porque va también en el mismo sentido, la visión de la Cuarta Transformación, es poner en primer lugar lo que es la vida de las personas, el humanismo, que es lo que ha identificado al presidente López Obrador. Y uno de los esfuerzos en donde se ha centrado la presidencia de México en este organismo internacional que es la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, es justamente con el tema de las vacunas, la atención a la pandemia. Esto lo hemos visto con todo esto que se ha dado con Argentina y también con las vacunas que ha prometido el presidente. Se van a tener cuando se tengan ya en México, se fabriquen en México, se van a repartir a Latinoamérica y demás. Y en este mismo sentido también Marcelo Ebrard, ya cuando se reunió con sus pares, ya en la reunión de trabajo, también aprovechó para justamente resaltar esta parte, ¿no? La cooperación que se ha tenido en el marco del COVID, en el marco de la actual pandemia, cómo se ha alcanzado también beneficio para más países siempre y cuando se alcance este trabajo en conjunto, aprovechando las ventajas que tiene cada uno de ellos y en este caso particular, pues hablando de las vacunas. En este mismo sentido, también y con esta misma visión, México se ha tomado como presidente pues la atribución, vamos a decirlo así, o la decisión de fortalecer también la ayuda a otro de los países que está muy necesitado en este tema y que está viviendo una crisis que pues es más aguda que el resto de Latinoamérica, que es justamente Cuba, por todo este bloqueo que se ha registrado y que es un tema que ha estado empezando a cobrar vigencia en estos últimos días. La verdad es que también, independientemente de lo que pasa en la isla, se está empezando a comentar mucho a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos. Y México, pues anunció el presidente, habría donado 800,000 jeringas y agujas a Cuba, porque bueno, el diagnóstico que se tenía, que lo que compartió Marcelo Ebrard, es que pues tienen pues la vacuna, por ejemplo, ya ellos han fabricado su propia vacuna en Cuba, pero no tienen pues las agujas para inyectarla, que es realmente una situación muy, muy lamentable. Y con esto espera el presidente entonces ayudar al gobierno de Cuba. Ya de entrada, pues esta acción rompe con algunos de los esquemas impulsados por Estados Unidos, porque bueno, allá se viene el bloqueo, en el gobierno de Donald Trump se establecen 234 medidas adicionales para fortalecer este bloqueo, que es lo que le están pidiendo a Joe Biden que pues no haga, que eche para atrás, así como echó para atrás el muro, así como echó para atrás otras decisiones de Trump, le están pidiendo que le eche para atrás estas decisiones en contra de Cuba. Incluso el fin de semana se publicó un desplegado en el New York Times firmado por personalidades de la farándula allá en Estados Unidos, pero también por activistas en Estados Unidos, también expresidentes latinoamericanos, activistas latinoamericanos que le piden a Joe
Biden eche para atrás, cuando menos, estas medidas que impulsó Donald Trump y permita e impulse la entrada de ayuda humanitaria, porque es que esta parte es otro asunto que no se ha terminado de resolver. ¿Cuál es la excusa? ¿Qué es lo que dice Joe Biden? ¿Por qué no permite la entrada de esta ayuda humanitaria, o cuando menos por qué no la envía a Estados Unidos? Porque dice que si se la entregan a Cuba, el gobierno de Cuba la va a utilizar y la va a manipular de acuerdo a sus intereses, y que dice él incluso está dispuesto a enviar vacunas siempre y cuando sea una ONG que se encargue de su distribución. Esto choca obviamente con pues la soberanía del gobierno de Cuba, que dice yo no voy a permitir que otra organización entre a hacer esa chamba porque esa me corresponde a mí, y también están en todo su derecho de hacerlo. Al final de cuentas son una nación soberana. Entonces por eso Estados Unidos se ha mantenido al margen. El gobierno más bien no ha querido entrarle al tema de esta ayuda humanitaria a pesar de la crisis que se está viviendo por el tema de la pandemia, sin entrar tanto en el asunto de la política, porque es una historia que lleva ya muchos años y mucho más extensa. Pero ahorita que hablamos de este asunto del COVID, de la pandemia, pues obviamente pues se tiene esta necesidad urgente que se está viviendo porque se han escalado también las infecciones allá en la isla. Y es justamente en este marco, en este contexto en el que el presidente todavía empuja más allá, ¿no? Ya hablamos sobre el discurso, en donde además, por cierto, este sábado pues le dio pues un reconocimiento al pueblo de Cuba por pues aguantar el embate de una superpotencia como es Estados Unidos, siendo la única nación que pues se ha mantenido firme en contra justamente del poderío de aquel país, ¿no? Incluso un reconocimiento a la dignidad fue lo que hizo el presidente, a la dignidad del pueblo cubano por resistir la intervención de Estados Unidos por más de 60 años. Pero bueno, en este sentido, también el presidente de México habló, ¿no?, sobre esta fortaleza de la comunidad latinoamericana, pero también para hacerlo, pues el país es el que está poniendo el ejemplo. Si Estados Unidos no quiere ayudar, si Estados Unidos dice yo no voy a entrarle porque yo no quiero que el gobierno de Cuba utilice la ayuda que yo voy a enviar, y pues ya vimos cómo están reprimiendo y demás, que ese es el argumento, entonces pues nosotros vamos a ayudar. Y vamos a hacerlo nosotros, ahorita el pueblo de México, para invitar, para que otros países, otras naciones nos vean y también decidan sumar más ayuda al gobierno o al pueblo de Cuba. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador, que sigue retumbando allá en Washington, porque me queda claro que pues ellos no están tan a gusto, no creo que estén muy a gusto por lo que está sucediendo acá en México. Esto es lo que comentó el presidente, justamente sobre la ayuda adicional que va a enviar a Cuba a través de barcos de la Marina, que van a zarpar, entiendo yo, en las próximas horas. Vamos a escuchar. Van a salir 2 barcos de la Armada de México con oxígeno y alimentos, medicinas. Y yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Es un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario. La vida es lo más importante, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Podrían hacerse muchas cosas. Solo sugiero una, con todo respeto para las 2 naciones. Que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas de quienes
viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Como nosotros recibimos apoyo de nuestros paisanos migrantes que nos mandan 4,000 millones de dólares por mes. Bueno, pues es lo que comenta el presidente López Obrador en esta posición que es muy distinta también a lo que se empuja por parte de la Casa Blanca, porque así como ellos pues sacan sus argumentos, ellos como gobierno, como la potencia del continente, dicen, nosotros no vamos a entregar esta ayuda humanitaria porque no confiamos en el gobierno de Cuba. Pues ellos a su vez esperan que los demás países sigan este ejemplo, el ejemplo que pone Estados Unidos, que de eso se trata la influencia geopolítica. Y los países que no quieran meterse en problema con Estados Unidos, pues van a seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque bueno, es que es un gobierno, de que es una dictadura, reprime a los ciudadanos, ¿no? Todos estos argumentos que se utilizan generalmente allá desde la Casa Blanca, ¿no? Para argumentar y tomar estas decisiones. Entonces, pues llama la atención y obviamente es algo muy destacable que el presidente pues no decida someterse, vamos a decirlo así, a esta influencia, a este ejemplo de los Estados Unidos, sino al contrario, impone su propia visión. Y esta visión es la de privilegiar la vida de las personas sin tomar en cuenta el escenario político, sin tomar en cuenta los gobiernos, sin tomar en cuenta la estrategia, ¿no? De esto, de China, Rusia, Estados Unidos y demás, sino simplemente ayudar a las personas que lo necesitan, porque eso es lo que hace falta en estos momentos, salvar la vida de las personas. Y entonces, pues ante esta posición del gobierno de la Casa Blanca, de Estados Unidos, perdón, de la Casa Blanca, entonces el gobierno de México dice, no, pues entonces yo sí voy a enviar la ayuda, yo sí voy a enviar. Ya entonces envía este avión con las 800 jeringas y ahora va a enviar estos 2 barcos de la Armada con alimentos, medicinas y oxígeno, con todo esto para ayudar al pueblo de Cuba, esperando que con el ejemplo también que pone México, ¿no? En la CELAC, en donde también por eso Marcelo Ebrard saca este tema, lo saca como ejemplo para decir, miren, si lo hacemos juntos nos va mejor. Entonces, para que con este ejemplo y a través de la CELAC se consigan más apoyos, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan el resto de los países, porque bueno, aquí también, pues lo mismo de lo que estamos hablando, cada una nación es libre y soberana y puede tomar su propia decisión. Bueno, cuando menos los gobiernos de los que estamos hablando. Entonces, eventualmente, pues algunos gobiernos no se quieran meter en problemas con Joe Biden y decidan, pues, no seguir este ejemplo. Pero esto por eso el presidente lo hace a un lado. Dice, ok, ahí está la discusión política, pero ahorita vamos a centrarnos en ayudar a las personas. Entonces, este discurso que se viene impulsando desde el sábado, hoy pues tiene este anuncio también muy importante y que va, insisto, contrario a la política impuesta desde la Casa Blanca. Ahora, todavía no se ha dado una reacción directamente a esto, todavía no hay una filtración, que es lo que generalmente hacen, así es como visto opera el actual gobierno, en donde aparece en Reuters o en una u otras agencias, de que algún funcionario del Departamento de Estado dice, esto nos gustó o esto no nos gustó, que haga lo que quiera o vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. No ha salido todavía nada de eso. Lo que sí tenemos es una serie de pronunciamientos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en contra de México, en donde aseguran que las políticas, por ejemplo, la política energética del presidente, genera incertidumbre, donde la política económica es que esto de no ayudar a los ricos y empresarios con subsidios, entonces no ayuda a la economía y genera incertidumbre. Dicen, hay corrupción en el gobierno de México. Ojo, porque bueno, este es uno de los principales objetivos del presidente, erradicar la corrupción. Y dice Estados Unidos, hay corrupción, eso genera incertidumbre. Bueno, entonces ellos empiezan a manejar este tipo de cartas, ¿no? En estos últimos días. No se ve, no sé si sea la reacción o una de las reacciones a lo que está haciendo el presidente de México, pero lo que sí queda claro y lo que sí podemos ver
es que ahora sí tenemos un presidente que, así como defiende la soberanía nacional, porque eso es lo que hemos visto que está haciendo en estos últimos años, está reposicionando a México como el líder de Latinoamérica, que debe ser el lugar que debe de tener nuestro país, y sobre todo aprovechando las circunstancias, que es pues mal que bien, para unos mal, para otros bien, ser vecinos de Estados Unidos, ser el puente entre Latinoamérica y la nación más poderosa del mundo, o cuando menos de nuestro continente, dependiendo a ustedes si les guste China o Rusia, en fin, ya eso es decisión de cada quien. Pero al final de cuentas, esa es la oposición que tenemos para bien o para mal. Y esa es la que está aprovechando ahora el presidente, incluso también como parte de su discurso señalando algo que es muy importante. También allá en Estados Unidos se ha venido generando conciencia, sobre todo después de la pandemia, que México necesita de Estados Unidos, como está en la economía, pero también Estados Unidos necesita de México. Se han entrelazado tanto los dos países que ya una parte no puede caminar bien sin la otra. Si las fábricas en México no abren, no funcionan bien, entonces en Estados Unidos tampoco están funcionando bien. Ese ha sido el problema, por eso a Estados Unidos le urgió que se abrieran las fábricas aquí en nuestro país. La frontera. El gobierno no quiere abrir la frontera, pero allá en el sur de Estados Unidos están desesperados porque los consumidores mexicanos, los mexicanos puedan cruzar la frontera. ¿Por qué? Porque es muy importante para la economía el gasto, lo que hacemos los mexicanos, lo que aportamos también nosotros en la relación. Entonces dice el presidente, o sea, ya en esto, ya también se ha venido entendiendo que nos tienen que ver como iguales, que no nos pueden ver pues, de arriba hacia abajo, como si fuéramos enanos, no nos pueden ver como el patio trasero. Necesitan a México, así como México también necesita ahorita a Estados Unidos. Y así, juntos, pues obviamente ambos países van a poder crecer. Y con esto, pues el presidente dice, pues entonces si también nos necesitan, pues entonces también vamos a ponernos nuestros moños, vamos a ponernos a la altura y vamos a aprovechar también para fortalecer nuestra soberanía y empezar a tomar decisiones en beneficio de nosotros y también para reposicionar a México en la comunidad internacional. Al final del día también a Estados Unidos le conviene que México sea líder de Latinoamérica porque es el país que tiene ahí al lado, somos sus vecinos, con el que más relación tiene al final de cuentas de todos los países latinoamericanos. Es una posición estratégica que se dejó de aprovechar. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el presidente López Obrador? Y obviamente, bueno, pues algunos mensajes seguramente no les van a caer bien a Washington, ¿no? A Joe Biden, sobre todo porque pues ya vimos la posición es completamente distinta.